Bienvenidos a Hablemos, un espacio con voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Divulguemos la ciencia. Ya comienza Hablemos. La violencia, el poder, los jóvenes son una mezcla interesante. Asuntos de género son temas vigentes. Y hoy vamos a platicar con 3 jóvenes que precisamente desde sus estudios de posgrado están investigando estos temas. ¿Cuál es la participación, la intervención desde el poder, desde la mirada de los científicos sociales? Obviamente nos ayudarán a ir entendiendo todos estos fenómenos, situaciones que se viven de manera cotidiana en el México contemporáneo, pero también con una revisión histórica según el caso. Los invitamos para ver esta cápsula de contexto. Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos. ¿Sabes cómo se realiza una investigación de maestría? La maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas del Colsan está orientada a formar investigadores con sólidos conocimientos en ciencia política y políticas públicas. Aquí, los estudiantes realizan investigaciones académicas de alta calidad, generando nuevo conocimiento y proponiendo soluciones responsables y socialmente pertinentes para la toma de decisiones en el ámbito político. Estas investigaciones no solo buscan alcanzar un alto nivel académico, sino también tener un impacto significativo en la sociedad, abordando problemáticas relevantes y contribuyendo al desarrollo social. Este posgrado cuenta con un destacado equipo de académicos que abordan temas clave como instituciones, desarrollo y políticas sociales, y problemas políticos de las sociedades contemporáneas. Durante sus estudios de posgrado, los estudiantes participan en coloquios y seminarios continuos, donde presentan sus avances de investigación y reciben valiosa retroalimentación tanto de los investigadores del colegio como de otras instituciones. Los egresados de la maestría adquieren un enfoque interdisciplinario que les permite aplicar los conocimientos teóricos de la ciencia política y las políticas públicas para estudiar problemas públicos y generar conocimiento al respecto. Síguenos en redes sociales para continuar descubriendo cómo los estudiantes están dando forma al futuro de la investigación académica. Bien, pues nuestros 3 invitados de hoy tienen en común que están justamente a punto de concluir la maestría en estudios políticos, la maestría en asuntos políticos y políticas públicas. Es que nosotros le decimos la MAPA, así como en corto, pero bueno, esta maestría, como ustedes pudieron observar, tiene pues varias líneas de generación de conocimiento, le llaman, y precisamente hemos invitado a, pues 3 de esos estudiantes. Primero vamos a platicar con 2 chicas que tienen un tema que va orientado hacia la violencia política de género contra las mujeres. Vamos a presentarlas y a saludarlas y agradecerles que estén con nosotros. Está con nosotros Alejandra Obregón Rodarte y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, muchas gracias por el espacio. Y también nos acompaña Fátima Alvarado Hernández. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, pues ellas estudian precisamente, ahorita les digo exactamente cómo se llaman sus investigaciones, porque tienen que ver con estos temas que están ocurriendo, pero que a veces no sabemos qué nombre ponerle o qué procedimiento se sigue, o si ya está regulado en alguna política pública, en alguna ley. Y bueno, pues precisamente de esto vamos a ir platicando con ellos. Nos van a explicar desde el qué significa, qué es, y un intento de platicar con ellas como el paso a paso, ¿no?, en torno a estos temas. Bueno, Fátima está estudiando violencia política contra las mujeres en razón de género en el sureste de México. Y Alejandra, no, al revés, ¿verdad? Sí. Alejandra está estudiando este tema de violencia política contra las mujeres en razón de género en el sureste de México. Y Fátima está estudiando respuesta institucional del Estado ante el problema de la violencia política de género en México en el periodo 2016 a 2022. A ver, Alejandra, cuéntanos, ¿qué es violencia política de género
Y si nos puedes ilustrar con algunos casos, ejemplos, de manera muy sencillita. Sí, claro. Mira, realmente hay dos vertientes en cuanto al concepto. Hay una académica y una institucional. La más sencilla y más fácil de comprender es la institucional, que pues en sí ya es una que se acordó y está en los protocolos que tiene el INE. Y básicamente es cualquier acción o inacción que tenga como finalidad menoscabar o vulnerar los derechos político-electorales de las mujeres, ya sea de manera física, simbólica, psicológica. Hay diferentes tipos de violencia que se clasifican en este protocolo y pues realmente también algo importante que se pone en esta conceptualización es justo que cualquier persona puede ejercer este tipo de violencia. Cuéntanos un poco por qué decidiste estudiar este tema. Fíjate que todo surge para mí en el 2015, que es realmente cuando yo entré a la licenciatura. Yo soy politóloga de formación desde la licenciatura y en mi formación me pedían realizar pequeñas investigaciones. Y en el 2015 es cuando surge en Oaxaca, inicialmente el tema a nivel nacional. Son ahí donde empiezan los casos que les llaman, o ahora ya son conocidos como las Juanitas. Y entonces yo hice una investigación muy, muy chiquita a nivel licenciaturas y inicios, en donde yo hice una base de datos de 35 casos de violencia a alcaldesas en Oaxaca. Solo en Oaxaca, solo 35 en Oaxaca. casos. Uh-huh. Y todo fue a través de un análisis de medios. Entonces, a partir de ahí, a mí me surgió el interés, precisamente porque me parecía cuestiones que no se estaban conociendo más allá de Oaxaca en ese entonces. Y justo es interesante porque ahora los antecedentes que se tienen para el nivel nacional son a partir de Oaxaca y el primer protocolo se hizo en el 2016, después de lo que sucedió en Oaxaca en el 2015. Para quienes no están un poco contextualizados, cuéntanos rápidamente qué son las Juanitas. Bueno, las Juanitas básicamente surgen porque había una candidata que no pudo ser candidata, ¿no? Ajá. Justo es esta situación en donde en Oaxaca hay una tendencia a que, pues, para cumplir con las cuotas de género que están establecidas por ley, para llegar a la paridad, pues los partidos están obligados a poner a candidatas como en contienda. Entonces, pues en muchos casos lo que llegó a suceder en esa zona fue justo que entraban las candidatas para cumplir con la cuota, pero pues se les amenazaba para seguir en esta candidatura, ¿no? Y cuando ganaban, les pedían que renunciaran. Ajá. Y ocuparan el cargo. Sus esposos, sus hermanos, sus primos. Hombres, varones. Hombres, siempre, sí. Ese es el caso de las Juanitas, que tiene un antecedente en un caso que se vivió en la Ciudad de México, en una de las hoy alcaldías, en donde la figura de, si no mal no recuerdo, Clara Brugada, era quien estaba oficialmente por contender, por alguna razón no pudo, a un señor que se le llamaba Juanito, lo hicieron candidato, ganó y lo hicieron renunciar, y entonces se le denominaba, ya a partir de esta experiencia, lo hicieron renunciar para que ocupara el cargo. Todo esto se supo públicamente, el acuerdo, el convenio, y entonces ya renuncia Juanito y entra la que estaba como propuesta inicialmente, y entonces por eso se conoció el caso de Juanito, y ahora derivó en las Juanitas porque se aplicó a la inversa. Se registran mujeres para cumplir con la cuota de género, como bien nos dice Alejandra, pero las hacen renunciar en los primeros días para que entren sus suplentes, que generalmente son varones. Y bueno, pues ya ahí pues se brincan tranquilamente con una simulación bastante descarada, sí, el tema legal. Fátima, cuéntanos, tu tema tiene que ver con respuesta institucional del Estado ante el problema de la violencia política de género. ¿Cuál es, digamos, la motivación para escoger este tema? Bueno, pues a partir de la identificación de esta problemática, yo también la identifico por ahí cuando estaba estudiando la licenciatura. También vengo de ciencias políticas, entonces allí empezamos a ver que se empiezan a presentar estos casos en México de violencia política de género. Ya más adelante, cuando lo planteo o lo pienso para una investigación,
me doy cuenta de que una parte esencial es ver cómo están respondiendo las autoridades obligadas ante la problemática y entonces ver qué acciones son las que se están llevando a cabo. Y de allí parte mi interés, ¿no? De no nada más ver la situación de los casos, sino también analizar qué es lo que están haciendo, qué es lo que se está haciendo y cómo eso que se está haciendo está, digamos, funcionando para que se pueda dar respuesta a la problemática y que entonces efectivamente disminuyan los casos. Entonces parte como de allí y pues de ver ese contexto. Quisiera preguntarles qué tipo de cosas y casos han encontrado a partir de que ya han profundizado en sus estudios, en esta investigación de la MAP. Alejandra. Bueno, creo que Fátima y yo, evidentemente hemos compartido información y me parece que las dos coincidimos en que se da más a nivel municipal. Suele ser siempre una situación entre regidores o síndicos. En el caso específico que como yo lo estoy viendo, yo me estoy basando en la geografía electoral. Básicamente yo me di cuenta, yo digo el sureste de México porque la tercera circunscripción de las 5 que existen, es la que abarca básicamente esa área del país. De Oaxaca. No, o sea, el sureste de México Oaxaca, Tabasco, Yucatán, Tabasco, Campeche, y son esas entidades federativas en donde yo a través del Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres, tienen un mayor número de sanciones. Entonces a mí me llamaba la atención y los casos que yo haya encontrado, por ejemplo en Oaxaca, son casos de violencia así física y violencia también económica. Se les niega mucho el acceso a las instituciones, a las instituciones como las presidencias municipales, y al mismo tiempo se les niega las dietas. Entonces eso es algo que resulta bastante interesante también de análisis. Fátima, cuéntanos qué casos y qué cosas has encontrado en tus estudios, lo que llevas hasta ahorita. ¿Cuáles son los principales hallazgos? Sí, desde acá yo lo estoy investigando un poco de forma más global, se podría decir, porque estoy viendo todos los estados. Entonces empecé a realizar mi investigación en base a diferentes variables que he ido identificando. Entonces a partir de allí he podido percibir que los casos principalmente se presentan desde lo municipal, que desde lo municipal generalmente quienes llevan a cabo este tipo de violencia son las autoridades con mayor rango, por ejemplo presidentes municipales sobre todo, y que pues como lo mencionaba Alejandra, en estos casos pues la violencia se ejerce para impedir que se ejerza el cargo. Entonces pues desde ahí eso es lo primero o lo más relevante que he podido identificar. También sobre los tipos de violencia se ha presentado mucho la violencia económica, la violencia simbólica, porque estamos hablando de que estas autoridades son las que están ejerciendo la violencia directamente contra las personas, y también ahí la vamos a dejar tantito, regresando de la pausa nos das más ejemplos y bueno, pues que nos ilustre, ¿no? ¿A qué se refiere con esta violencia simbólica y con esta violencia económica? Porque bueno, nos queda claro que obviamente desde el poder se tiene una posición muy, muy, muy desventajosa, digamos, las mujeres que están pues más vulnerables en este nivel, en este orden de gobierno municipal. Hacemos una pausa y regresamos, seguimos aquí charlando con estudiantes de posgrado sobre estos temas, poder, asuntos de género, política y jóvenes. Continuamos. Estamos de regreso y continuamos charlando con estudiantes de posgrado del Colegio de San Luis y nos están contando, bueno, pues parte de los hallazgos que han tenido en torno a este tema de la violencia política de género contra las mujeres. Y bueno, pues ya nos decían, ¿no? La parte, digamos, más vulnerable está en el orden de gobierno municipal.
y bueno, pues se entiende, digamos que son nuestros propios vecinos, son el círculo más próximo en cuanto a política, no es lo mismo quienes ejercen el poder desde la federación o a nivel estatal, y bueno, pues eso los pone a las mujeres específicamente de manera mucho más vulnerable. Nos decía Fátima que bueno, ella ha encontrado algunos hallazgos que tienen que ver con esta violencia económica o simbólica. ¿Nos puedes ilustrar con algunos ejemplos? ¿A qué te referías? Sí. En la violencia económica, por ejemplo, nos referimos a cuando esta parte presupuestal que está designada para que las mujeres desempeñen sus cargos de elección o donde están, digamos, en la ya ganaron administración para pública, presidencia ajá, municipal, son alcaldesas, pero empiezan a chantajearlas, coercionarlas, condicionarlas con el presupuesto, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, sí, que no reciben, por ejemplo, lo que les corresponde, o que como tal, pues sí existen estas como coerción, se podría decir, para que no puedan acceder a él o para que se alejen. Entonces allí pues eso imposibilita que puedan llevar a cabo su labor. Y es que eso complica mucho todo lo que tiene que ver con a lo mejor cumplir un compromiso de campaña o presionarlas para que renuncien, porque entonces pues van a estar pues nomás de adorno, sin presupuesto, sí, cómo ejercen el poder, un poco eso. ¿Y violencia simbólica? Pues la violencia simbólica ya hablamos más como de estas estrategias o herramientas que tiene el poder y que utiliza para llevar a cabo, para que se cree como un discurso general sobre que es sobre que las mujeres o ciertas personas no pueden acceder al poder o no deben o no tienen la capacidad para acceder al poder. Que no sabe gobernar por ser mujer, las descalificaciones, digamos, por el hecho de ser mujer. ¿A Y eso se que refiere la violencia vienen simbólica? directamente desde quienes tienen el poder o desde esas autoridades que tienen más poder. Entonces se crea ya como un discurso general y esa Sí, es me como la imagino. parte importante de lo simbólico. Tienen a lo mejor, es que imagínense ustedes el contexto, son mujeres que están rodeadas en un mundo que tradicional o históricamente ha sido de hombres, a pesar de que legalmente ya hay o debería atenderse una realidad en donde la participación de la mujer no tendría por qué ser ni cuestionada ni obstaculizada. Sin embargo, es necesario pues hacer todos estos estudios, toda esta revisión legal, porque simplemente en San Luis Potosí, en las recientes elecciones, hubo casos en donde se registraron, para cumplir con las cuotas de género que dice la ley, o con las cuotas de equidad o de paridad que están establecidas legalmente, se registraban hombres que se asumen y viven como hombres y se registraron como mujeres. Sí. Y como la ley, hay ahí una gran laguna, pues así se inscribieron y entonces pues así ganaron. Cuéntanos, Alejandra, un poco sobre por qué es importante estudiar estos casos de violencia política contra las mujeres. Me parece que justo ahorita es uno de los momentos más importantes para hacer este tipo de investigaciones. En realidad a nivel nacional se han hecho varias, pero es un tema muy muy joven. O sea, estamos hablando de que inició en el 2015 el fenómeno real, entonces el estudio toma un tiempo en arrancar, ¿no? Entonces justo el poder hacer el análisis desde nuestra posición científica ayuda bastante para poder mejorar precisamente estas cuestiones de cómo se han atendido y cómo se puede atender mejor o cómo es posible tal vez hacer que justo se logre el cometido de lo que ya se ha legislado, que es erradicar este tipo de situaciones, ¿no? El poder llevar a la mujer a estos espacios que son también de la mujer, sin que sea una cuestión cuestionada, ¿no? Que sea algo que nos ayude a hacer un país también más democrático. Fátima, ¿qué tanto avanza a nivel nacional y qué tanto se refleja esos avances a nivel local, en las elecciones municipales, en los escenarios de los ayuntamientos? Pues principalmente el avance nacional tuvo como el punto ya de partida para comenzar a aplicar como en lo legislativo a partir del 2020, que fue cuando se dan una serie de reformas en diversas leyes y que estas reformas pues van a atender a realizar cambios para ya definir qué es la violencia política de género, quiénes son las autoridades obligadas y qué es lo que se va a hacer. A partir de allí pues empieza también a bajar para los estados y para los municipios. Sin embargo, en mi investigación que yo he podido observar, o lo que he podido observar, es que en ciertas
legislaciones aún falta como fortalecer o llevar a cabo esto que se planteó desde lo nacional. Y por otro lado, también una parte esencial es ver lo que corresponde a los organismos públicos locales electorales, porque como son los primeros, son parte de esta primera respuesta para llevar a los casos, ¿no? Y para poder darles una solución. Entonces acá pues falta como fortalecer también desde allí las áreas de género principalmente, para que puedan dar una primera respuesta efectiva y a partir de allí pues trasladar hacia las demás áreas. Y también partiendo de esto, pues también es fundamental que exista como una coordinación entre todas las autoridades obligadas, que son los OPLES, el INE, el Tribunal Electoral, para que los casos tengan una respuesta efectiva, pues es el primer momento, ¿no? Que no tengan que llegar hasta la última instancia. Cuéntenme más casos. Yo me imagino que en estos 35 casos que revisaste, Ajá. de las alcaldesas, debe haber así unos muy que te dé coraje, con ganas de patear a los señores que andan ahí ejerciendo violencia. Sí, la verdad es que sí. Digo, no son cosas gratas. Al final violencia es una situación bastante fuerte y delicada. Realmente sí he encontrado muchos casos en los que se ha llegado a la violencia física. O sea, hay amenazas de un inicio y las amenazas se llegan a cumplir. Y curiosamente no se hacen directamente a las mujeres. O sea, la amenaza casi siempre va dirigida hacia sus familiares, que es como donde les duele, ¿no? Hijos, es a donde papás. les quieren llegar. Exacto, y sí ha habido casos de secuestros a los familiares, a hijos específicamente. Yo he encontrado casos también de asesinatos como tal. O sea, que sí se llegó al grado de asesinar al familiar con la intención de intimidar a la mujer que está dentro de la política. Y son una combinación de cosas, ¿no? O sea, no solamente es eso, también es justo... principalmente se hace mucho el de menoscabar a la mujer y hacerlo como de una forma muy pública. En los casos del sureste, yo creo que por el contexto, se habla más de situaciones en las que cuando se ve que la ciudadanía se está acercando a esta mujer a pedirle pues ayuda, ¿no? Como debería de ser por el puesto que tiene, existe este acercamiento también de alguna autoridad que regularmente sí suelen ser hombres, pero no es el único caso, también son otras mujeres, y llegan a decirles que no tienen por qué acercarse con ellas porque ellas no pueden ni siquiera ayudarlos, ¿no? Porque ellas nada más están de adorno y no saben cómo trabajar. Entonces son este tipo de casos en los que es una violencia bastante latente, ¿no? Otros, por ejemplo, ya más en el norte del país, porque obviamente para poder hacerlo tengo que hacer una comparación, se notan más como cuestiones mediáticas, cómo se cubre a la candidata a través de los medios. Un caso muy alarmante me pareció fue en Tamaulipas, donde justo el agresor principal respecto a la cobertura de una candidata, aparte de ser dueño del periódico, era también consejero electoral de la entidad. Entonces eso resulta también bastante alarmante en el sentido de que pues es una de su puesto, aunque es un puesto que evidentemente ejerce durante solamente el proceso electoral, pues termina también teniendo esta función de prevenir precisamente este tipo de violencia, ¿no? Entonces resulta bastante alarmante saber que pues, ¿qué le hacían? ¿Qué le decían? ¿O cómo estuvo ahí la violencia que ejercían pues contra la mujer ahí en la Tamaulipas? cobertura era una situación de que no se le daba el crédito de tener el acceso al cargo. La cubrían como la hija de, la esposa de, y justo hasta le ponían un apodo, pero curiosamente el apodo era muy similar al que su esposo tenía. O sea, hacía mucha alusión a que ella sola como persona no podía sostenerse por sí misma dentro del cargo, ¿no? O dentro de la política como tal, sino Y es que nos puede parecer curioso, chistoso, chusco, pero en el fondo es una forma de agredir, ¿no? Ujú. Cuando permanentemente te están diciendo, es que es la hija de un exgobernador o la esposa de fulanito que tiene cierta posición de poder económico, social, lo que sea, y te están negando la posibilidad de reconocer que estás llegando ahí por tu inteligencia, por tus méritos propios, por tu capacidad política, y son cosas que a veces no se ven y que en el fondo pues es esta violencia simbólica que puede derivar en cosas mucho más graves, ¿no? Como ya nos decías, en amenazas, en advertencias y tristemente en una violencia física
pues que hace mucho daño. Bueno, estamos platicando con Alejandra y con Fátima, ellas son estudiantes de la maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas del Colegio de San Luis, y vamos a ir a una pausa y regresando vamos a platicar con otro de los invitados que también está cursando la MAP y que va a hablarnos de un tema que tiene que ver también con posiciones de poder y de jóvenes, pero desde una revisión más histórica. Y al final del programa, en el último bloque, los incorporamos a los 3 invitados para cerrar la charla de hoy. Una pausa y continuamos. La matanza de Tlatelolco en 1968 y el halconazo de 1971 son 2 de los eventos más sangrientos y trágicos de la historia moderna de México. Ambos acontecimientos dejaron una cicatriz profunda en la sociedad mexicana y evidenciaron la falta de transparencia y la impunidad predominante en aquellos años, cuando se criminalizó la expresión de la juventud en diferentes ámbitos. Estos eventos se encuentran retratados en los libros El Halconazo, Testimonios, 1968-1971, y El Halconazo, Antes, Durante y Después del Jueves de Corpus, de José René Rivas, que fueron presentados el pasado 13 de junio en el Colegio de San Luis. Estas obras rinden homenaje a quienes vivieron y sufrieron aquellos episodios, personas que padecieron la violencia ordenada por altos funcionarios del gobierno, así como los ataques de fuerzas policíacas y militares, además del espionaje gubernamental por simpatizar con el movimiento estudiantil. Puedes consultar esta presentación editorial en la página de Facebook del Colsan. Bien, estamos de regreso y vamos a platicar en este segmento con otro de los estudiantes de la maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas del Colegio de San Luis, porque tienen estos temas que están investigando y que seguramente, bueno, pues se convertirán en referente porque las nuevas generaciones de pronto pues tienen esta necesidad de conocer qué ocurrió, y aunque es un tema que a la distancia puede parecernos pues un tanto viejo, rebasado, era otro México, sin duda tienen elementos que se reflejan en el México que hoy vivimos, y ese es el caso del llamado halconazo, un acontecimiento que ocurrió por ahí de 1971, hace más de 50 años, pero que sin duda tiene elementos que nos permiten entender el México de hoy. Y a mí me da mucho gusto recibir en este espacio a Juan Manuel Castro Marmolejo, quien es otro de nuestros invitados que nos va a platicar precisamente de este tema. Hola, ¿cómo estás, Juan Manuel? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí. Bueno, a ver, cuéntanos un poco sobre, primero platícanos cuál es tu tema de investigación, porque entiendo que de ahí te has ido metiendo y recientemente, como veíamos en la cápsula antes de irnos al corte, veíamos que estuviste participando en la presentación de un nuevo libro que se refiere precisamente al halconazo. ¿Cómo se llama tu proyecto de investigación? Claro, bueno, mi tema de investigación es sobre la incidencia de colectivos juveniles estudiantiles en agendas de política pública. Sobre todo este tema tiene la intención de entender un poco las repercusiones que tienen los activismos juveniles estudiantiles y sobre todo en un ámbito en particular que son las políticas públicas. A partir de esa temática, esta temática la comencé a abordar sobre los activismos estudiantiles desde que estaba en la licenciatura. Primero un poco sobre el caso de aquí de San Luis Potosí en la década de 1970, 1990, con el papel de la prensa, y posteriormente en la maestría a través de las distintas formas de organización que tienen estos activismos, uno de ellos los que se conoce como colectivos, y sobre todo entendiendo cómo es que pueden repercutir y lograr algunos cambios, sobre todo igual estudiándolo en un caso aquí en San Luis Potosí. Y es que este activismo de los jóvenes a lo largo de la historia mundial, diría yo,
tiene una repercusión y una incidencia importante. Y bueno, pues cuéntanos qué es el halconazo para entrar en contexto. ¿Por qué consideras importante recuperar este acontecimiento? Claro, bueno, para entender el halconazo hay que remontarnos al contexto de la época 1960, 1970. Era una época de distintas movilizaciones juveniles, estudiantiles en distintas partes del mundo. Todo esto también enmarcado en un contexto de Guerra Fría, tensiones entre Estados Unidos, la Unión Soviética. En México ya se había tenido la experiencia de movilizaciones previas al halconazo, una de ellas el 68, que es un aspecto que mucho se ha trabajado en historiografía y que queda todavía presente en la memoria colectiva. Pero posteriormente del 68 sucedieron una serie de repercusiones que todavía se extendieron hasta 1971. Las distintas núcleos organizativos de activistas en los distintos centros académicos de educación superior, en la Universidad Nacional, en el Politécnico, pasaron de tener asambleas a comités de lucha. Estos comités de lucha lo que buscaban era sobre todo seguir con estas mismas demandas de democratización en espacios educativos, en universidades, y sobre todo también pugnar por la liberación de los presos políticos, sobre todo del movimiento del 68. Para 1971 había un movimiento en la Universidad de Nuevo León. En ese movimiento cabe señalar que en 1969, un par de años antes, la Universidad de Nuevo León, gracias a la acción estudiantil, había logrado que se le concediera la autonomía y estaban trabajando en un proyecto de ley orgánica en el que buscaban establecer una asamblea universitaria en donde se podían elegir las autoridades universitarias, tanto los estudiantes como los docentes. Sin embargo, para 1971, el gobernador de esa entidad, Eduardo Elizondo, a través de una serie de presiones, deroga esta propuesta de ley orgánica, implementa su propia propuesta para la universidad, en donde establece una asamblea, en donde tenía muy poca participación los sectores académicos estudiantiles y había personajes externos a la universidad, además de recortarle subsidio y presupuesto a esta universidad. Con estas consecuencias, en Nuevo León se gesta una movilización de parte de los estudiantes, destituyen al rector que estaba en ese momento, ponen otro por parte del gobernador, un rector militar. Ocurre toda la movilización en el estado de Nuevo León, entre marzo a abril de 1971 a junio de ese mismo año, y posteriormente en la Ciudad de México estos comités de lucha pues empiezan a manifestar en solidaridad y buscar la convocatoria de hacer una manifestación para ponerse en solidaridad con sus compañeros de Nuevo León. Para inicios de junio se había logrado quitar esta propuesta de ley orgánica por este gobernador del estado de Nuevo León. Se cambia y se propone una nueva reglamentación que plantea un modelo similar a la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional en Nuevo León, y renuncia el gobernador y el rector que habían impuesto. Sin embargo, todavía está latente la propuesta por esos comités de lucha de salir a manifestarse, de volver a ganar espacios, de volver a salir a la calle, porque desde después del 2 de octubre no había ocurrido una manifestación en las calles, y este era el momento para volver a salir y volver a expresarse. Ahí te voy a interrumpir tantito para hacer una breve pausa y regresamos para que nos termines de contar todo este antecedente necesario para entender el halconazo que ocurrió un día específico, el jueves de Corpus, si no mal no recuerdo, casi se le conoció también a esta fecha. Vamos a conocer un poquito más sobre la maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas. Ustedes ya están conociendo de viva voz los testimonios, los trabajos que hacen de investigación. En esta cápsula también tenemos el testimonio de otro estudiante de la maestría. Desde la licenciatura había trabajado aquí en mi servicio social y siempre me gustó la planta docente, me parecen que eran personas muy preparadas, y pues también leyendo un poco de lo que hacían, en concreto mi asesor, que es Hugo Borjas, pues él entre que me convenció y también que el programa pues tenía cosas que me agradaban, y así es como decidí estar aquí. Fue un posgrado muy particular, somos la generación COVID, y creo que dentro de las limitaciones que ello puede presentar, de tener a tus compañeros, a tus profesores, profesoras detrás de una pantalla, al final de cuentas la experiencia sigue siendo muy buena, siguen siendo personas que están muy calificadas para hacer lo que hacen, siguen siendo compañeros y compañeras que tienen un compromiso
por seguir aprendiendo y a pesar de todas las dificultades, todas las limitaciones, pues yo me siento muy agradecido con el Colegio de San Luis por la experiencia. Bueno, pues ahí tienen esta información. Queremos que vayan conociendo un poquito más a nuestros egresados, nuestra comunidad académica, las maestrías, las opciones que se ofrecen en el Colegio de San Luis. Nos quedamos platicando con Juan Manuel Castro Marmolejo, él es estudiante de la MAP y está estudiando estos temas que tienen que ver con la incidencia de colectivos juveniles estudiantiles en la agenda de política pública. Y nos estaba contando, bueno, pues todo este antecedente que se gestó en la Universidad de Nuevo León para llegar a el trágico Jueves de Corpus. Ahí nos quedamos. Claro que sí. Bueno, entonces, como comentaba, llegamos al mes de junio, estaba la convocatoria de hacer una manifestación en solidaridad con los estudiantes de Nuevo León. Se acordó hacer esta manifestación para el 10 de junio, en una fecha también, bueno, para la religión católica, simbólica, que es el Jueves de Corpus. Se tenía sobre todo contemplado esta manifestación con esa intención de volver a salir a las calles y de volver a ganar espacio en las calles. Se convoca la manifestación, se tenía contemplado iniciar desde el casco de Santo Tomás en el Politécnico y cerrar en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. Cuando iban por la calzada de México-Tacuba, llegan estos grupos conocidos como los halcones, con varas, con kendos. ¿Que eran como grupos de choque de gobernación? Así es, eran como grupos con formación militar que sobre todo tenían este objetivo de reprimir y sobre todo de romper las manifestaciones o movimientos sociales. Llegan, inician las confrontaciones, hay muchos heridos, hay muertos, todo esto queda registrado a través de fotografías, a través de los testimonios orales, inclusive ha sido un aspecto que se ha representado en el cine, sobre todo, por ejemplo, en películas como la de Roma o la del Bulto, y pues bueno, sobre todo fue un suceso trágico que terminó de marcar todo un ciclo de movilización estudiantil y que sobre todo hasta el día de hoy sigue repercutiendo en la memoria colectiva de muchos procesos. Justo te iba a preguntar eso, ¿cuál ha sido como el impacto o cómo influyó o sigue impactando en la vida política y social de México estos acontecimientos? Estaba calientito el 68 y bueno, pues finalmente en 1971 se da esta nueva represión estudiantil a través de lo que hoy conocemos como el halconazo. Pues básicamente la principal repercusión en ese momento es que a partir de este suceso culmina un ciclo de movilización estudiantil, toda una generación de estudiantes que había participado en distintos movimientos, en el 68, para el 10 de junio, en movilizaciones previas, todo un ciclo de que se había extendido de la década de los 60, inicios de los 70, y sobre todo en una crisis, sobre todo estas corrientes estudiantiles. Para muchos con estos dos sucesos, el 68, el 71, fue un cuestionamiento, bueno, si ya no se logró por la vía pacífica a través de las calles, entonces ¿de qué otra manera podemos lograr la transformación o lograr cambios en México, ¿no? Para algunos la respuesta fue, bueno, vamos a vincularlos a las luchas políticas sociales que había en ese momento con los sectores campesinos, con los sectores obreros. Para otros fue, bueno, vamos a buscar cambios en las universidades, vamos a meternos en el ámbito académico. Y para otros fue, pues bueno, si la vía de diálogo o vía pacífica está cerrada, pues vámonos a las armas. Y entonces muchos se fueron a la insurrección armada, conformaron organizaciones como la Liga Comunista 23 de Septiembre, como los Procesos, como los Lacandones, y que se fueron a buscar, intentando emular lo que fue la Revolución Cubana, buscar un cambio y transformación en el país. Desafortunadamente también con eso conllevó toda una etapa de contrainsurgencia por parte del Estado mexicano hacia toda esta disidencia, hacia todas estas organizaciones, y que desafortunadamente se conoció como la Guerra Sucia, donde hubo muchas violaciones a los derechos humanos y que precisamente no solamente era para quienes habían ido hacia el camino armado, sino también para gente que se vinculaba a otros movimientos sociales, y que es un aspecto que hoy en día sigue presente en la discusión, en ese esclarecimiento de la justicia, de la verdad, de por qué el Estado mexicano emprendió esas acciones contra estos movimientos sociales.
vamos a seguir platicando con Juan Manuel, vamos a hacer una breve pausa, antes los dejamos con esta invitación que nos hacen estudiantes para que participen en el coloquio precisamente estudiantil en torno a las ciencias sociales y regresamos para cerrar la conversación tanto con Juan Manuel como con Alejandra y Fátima. Continuamos. El Colegio de San Luis te invita a participar en la segunda edición del Congreso Internacional Estudiantil de Humanidades y Ciencias Sociales. Este evento está dirigido a estudiantes de licenciaturas y posgrados en Humanidades y Ciencias Sociales. Entre jóvenes investigadores se discutirán temas y desafíos relacionados con las nuevas perspectivas de análisis en las ciencias sociales contemporáneas. El Congreso se llevará a cabo entre el 23 y el 25 de octubre del 2024. Y recuerda que tienes hasta el 30 de agosto para postularte. No pierdas la oportunidad. En esta ocasión, el Congreso se llevará a cabo de manera híbrida. Cualquier información pueden mandar mensaje a este correo. ¡Te esperamos! Bien, estamos de regreso listos para concluir con esta charla en la que hemos contado con la participación de 3 estudiantes de la Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas. Nos están platicando sobre el avance de sus investigaciones. Está con nosotros Fátima Alvarado Hernández, Alejandra Obregón Rodarte y Juan Manuel Castro Marmolejo. Bueno, a ver, nos quedamos en un último piquito para que nos hables del libro del Halconazo que se presentó hace algunos días y que por cierto pueden consultar la presentación a través de Facebook del Colegio de San Luis. ¿De qué va? Como manera de reflexión, en 2021 se hizo un congreso donde se invitó a académicos y activistas a reflexionar sobre estos sucesos. Derivado de este congreso se publicaron 2 libros, uno sobre testimonios, que es el Halconazo, Testimonios de 1968 y 1971, donde en una obra colectiva se recogen testimonios de activistas de esta época. Y en el otro, el Halconazo antes, durante y después del Jueves de Corpus, donde sobre todo se conjuntaban experiencias e investigaciones académicas, antes del Halconazo, durante y después. También ponderando una visión regional de las distintas experiencias de movilización en los estados. Entre ellos San Luis Potosí, donde tuve la oportunidad de presentar una ponencia y de que se me publicara el texto. Y es que este tema del halconazo, de los movimientos estudiantiles juveniles, siguen incidiendo. Hoy varios de estos líderes estudiantiles los podemos ver como ocupando importantes cargos en la política mexicana de manera histórica en las décadas recientes, se han vuelto factor en este mundo de la toma de decisiones. Bueno, pues muchas gracias. A ver, ya en manera de cierre, cuéntenme, ¿cuál sería la principal aportación de sus respectivas investigaciones? Fátima, comenzamos contigo. Pues yo creo que principalmente tener como un registro de cómo se ha desarrollado la problemática y de cuál ha sido también el desarrollo de estos casos, como muy concretamente, desde diferentes variables o concepciones, al nivel estatal y también cuál ha sido la respuesta a nivel nacional, perdón. Entonces, pues tener eso como un panorama completo de la problemática. Y dándole visibilidad, ¿no? Porque a veces no nos metemos como a fondo a saber, o los ciudadanos comunes y corrientes no nos enteramos qué está pasando, ¿no? Y estos documentos quedarán ahí para aportarnos precisamente este registro. Gracias, Fátima. Alejandra, cuéntanos, ¿cuál dirías tú que va a ser la principal aportación una vez que concluyas tu investigación? Bueno, obviamente sí lo que tú comentabas, ¿no? La visibilización, pero también, por ejemplo, en mi caso en particular, el análisis que yo hago es recuperando esta división geográfica electoral, que rara vez como que somos conscientes de ella a nivel ciudadanía. Digo, yo sé que yo digo que hay una geografía electoral y realmente yo ocuparía todo un programa para explicar esa geografía, pero justo por lo menos lo tomo desde ese punto, porque justo estoy yo haciendo el análisis a partir de la reacción de los tribunales electorales, de las salas regionales. Y entonces esa es una aportación que yo creo que da un poco, es
un poco distinto a lo que se ha hecho hasta ahora en el estudio de los casos, en el estudio del tema en general. Y precisamente la idea es de ahí poder mejorar ese tipo de reacciones, ¿no? O sea, ver qué se está haciendo en qué lugares, qué se está haciendo bien para replicarlo, básicamente. Cuando dices geografía electoral, ¿a qué te refieres? Explícanosla muy sencillita, porque tú A tienes ver. un programa completo y ya lo veremos en otra ocasión, pero por lo pronto que podemos entender como geografía electoral, los distritos, cómo se vive la política. Sí, básicamente la geografía electoral existe para la representación. Hice esta distribución a través de distritos, ¿no? Exacto. Federales, municipales, locales. Locales, y también están las circunscripciones, que eso es ya lo que ahí básicamente es por la senaduría. De donde como, a donde abarca, ¿no? Hay Ajá. un senador que representa no solo a su municipio o a su capital, sino que estas circunscripciones es esta repartición, digamos, de los votantes que se divide en distritos, y esos distritos abarcan a quienes nos van a representar o como senadores o como diputados federales o locales. ¿Es eso la geografía electoral? Sí, electoral? básicamente, o sea, es básicamente de qué tanto va a representar una persona, depende del cargo que tenga, ¿no? El nivel como tú lo mencionabas. Entonces justo sí, o sea, también ese tipo de división hace que distintas autoridades electorales tengan que controlar lo que suceda en ese tipo de elecciones y en ese tipo de procesos. Y es que la geografía electoral creo que también podría llevarnos a observar que no es lo mismo la política en Oaxaca o la política en Nuevo León o la política en Baja California, en Hidalgo, simplemente en San Luis Potosí. La geografía político-electoral de San Luis Potosí nos hace voltear a ver la Huasteca, el Altiplano, la capital, en fin, creo que hay diferentes escenarios y panoramas por el tipo de liderazgos, por el tipo de costumbres, de prácticas culturales, históricas, sociales, que nos van condicionando cómo se comportan, ¿no? Las candidaturas, la apertura para que las mujeres intervengan, participen, y bueno, pues eso creo que tiene que ver con esta geografía político-electoral, le llamaría yo. Muchas gracias, Sale. Juan Manuel, cuéntanos un poco sobre cuál crees que va a ser las principales aportaciones a través de la investigación que estás realizando. Bueno, en mi caso yo la principal aportación que veo es simplemente al estudio de los activismos juveniles estudiantiles. Por mucho tiempo se ha manejado la idea de que la pregunta es si se han muerto o no los movimientos estudiantiles, y al menos con la investigación que estoy trabajando, con otras investigaciones sobre los activismos en las décadas recientes, es una manera de responder de que no están muertos, sino que ahí siguen, continúan y persisten a través de distintas maneras, a través de distintas estrategias o formas de actuar. Yo pienso que en el caso de investigación es por un lado ver cómo se organizan los estudiantes y ver también qué repercusiones tienen, sobre todo entendiendo las repercusiones en distintos ámbitos, en el ámbito político institucional con las políticas públicas, o inclusive también en el ámbito cultural o en el ámbito biográfico, que es una dimensión que también se puede estudiar y que inclusive, como comentabas hace un momento, es un aspecto que podemos observar en torno a los liderazgos, en torno al papel o testimonio de diversos activistas que se involucraban en otros procesos de movilización, hacia la ocupación de cargos públicos o hacia otros panoramas, otros lugares o espacios. Entonces, yo pienso que el aporte de investigación es básicamente eso, comprender los activismos juveniles estudiantiles actuales y comprender y estudiar cómo se organizan y cómo pueden lograr alcanzar las distintas repercusiones. A las chicas les preguntaría ya un poco, Juan Manuel nos abrió el camino hacia esta pregunta de qué les sirve, no solo a las ciencias sociales, sino a la sociedad en general, este tipo de investigaciones. Y es que, por ejemplo, en el caso de los movimientos estudiantiles del 68, en fin, los movimientos obreros de un poquito antes, siguen repercutiendo, ¿no? Dieron vida a partidos políticos, a liderazgos, a leyes, en fin, que son repercusiones que todavía hoy se siguen viviendo. Y en el caso de ustedes, a ver, cuéntenme un poco de qué les sirven estos estudios a las ciencias sociales, pero también a la sociedad en general, la gente que nos está viendo, ¿no? Al ama de casa, al obrero, al jubilado, al maestro. Cuéntanos, Ale, por ejemplo, ¿qué dirías? Pues yo diría que también es una forma de ser un ciudadano más consciente, ¿no? O sea, al tener acceso a este tipo de información y de estudios,
también te da las herramientas para también comprender cómo está funcionando precisamente el mundo en el que vivimos, el país en el que vivimos, cuáles son las circunstancias reales a las que se enfrentan los tomadores de decisiones, a las personas a las que nosotros elegimos a través de nuestro voto, y que también tenemos el derecho y la obligación a exigirles, ¿no?, que hagan bien su trabajo. Entonces, con este tipo de investigaciones también tenemos un acercamiento hacia los problemas a los que ellos mismos se enfrentan, y en específico, pues en este caso, en las mujeres, ¿no? Fátima. Pues también yo creo que es el conocer que existe esta problemática en general, para que también quienes puedan, quienes quieran acceder a un cargo público también lo puedan hacer y sepan que están como estas herramientas o esta diversidad de leyes que los protegen también, ¿no? Y que esperando en que sigan como progresando y evolucionando, pues también sea cada vez más fácil, que esta igualdad y esta equidad se vaya logrando, y que esos cargos que son públicos, pues cada vez más personas puedan formar parte también. A mí me da mucho gusto que sean jóvenes los que estén investigando estos temas, estos jóvenes que están interesados en darle seguimiento, en compartir, no solo desde la academia, sino desde muchos otros espacios de más fácil acceso, de llevar esta información, porque efectivamente creo que en la medida en que nos podamos conocer como ciudadanos, tenemos esta obligación y esta responsabilidad de un papel más activo, ¿no? Y no solo estarnos quejando. A lo mejor si alguien tuviera esta información a detalle de la violencia política de género en términos simbólicos, económicos, a lo mejor no hubieran votado por esta gente que se asumió como mujeres, cuando sabemos que de manera pública y conocida actúan pues desde otra posición. A los tres, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Fátima. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Alejandra, gracias. Muchas gracias, Lidia, por el espacio. Juan Manuel, gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Bueno, y a ustedes también muchas gracias por habernos acompañado. Los dejamos con la Agenda Colsan y los invitamos para que revisen este programa mañana miércoles. Ya está disponible en el canal de YouTube del Colegio de San Luis. Soy Lidia Huache, pásela muy bien, gracias. Hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Ya está abierta la convocatoria para participar en el Segundo Congreso Internacional de Estudiantes de Humanidades y Ciencias Sociales, a realizarse del 23 al 25 de octubre de 2024. Tienes hasta el 30 de agosto para enviar tu propuesta. Espera próximamente el Seminario de Empresas Sostenibles, a realizarse el 16 de agosto de 2024 en las instalaciones de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí. Para mayores informes puedes comunicarte a laboratorio.ods@colsan.edu.mx. El ciclo de conferencias Cine Mexicano a través del tiempo continúa con su siguiente sesión, el 18 de julio a las 19 horas en el Archivo Histórico del Estado, y transmisión por Facebook Live del Colsan. Consulta el programa completo en nuestro Facebook. Ya comenzó el seminario permanente La Unión Europea ante la crisis de una nueva década, del 11 de marzo al 2 de diciembre a las 9 horas en la sala de seminario 6. Para mayor información puedes enviar un correo a enriqueta.serrano@colsan.edu.mx. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales. Hablemos.